Un inversor es cualquier persona que destina capital a una inversión con el objetivo de obtener beneficios. Por regla general, los inversores se diferencian de los traders por el volumen de su inversión y su implicación en el día a día de los mercados. Los inversores normalmente dan más importancia a los efectos a largo plazo de sus posiciones, mientras que los traders suelen aprovecharse de la inestabilidad a corto plazo. Para ser un inversor con éxito, deben seleccionarse las operaciones que permitan obtener más beneficios. Para ello, la mayoría de los inversores realizarán un análisis a varios mercados y seleccionarán la inversión según lo que les resulte más interesante. Los inversores pueden utilizar varios mercados para obtener beneficios, y los beneficios de las distintas inversiones variarán mucho en función de su experiencia, estilo, tolerancia al riesgo y muchos otros factores. Los ahorristas que usaron su cupo de $200 mensual y todavía tienen capacidad de inversión se encuentran con opciones muy limitadas a la hora de elegir dónde poner a trabajar el dinero. Los cambios frecuentes hacen prácticamente imposible acceder al dólar. Las tasas en pesos apenas compensan la inflación y la bolsa ofrece pocas expectativas atractivas dado el contexto económico local y global golpeado por la pandemia del coronavirus. Lo primero que hay que preguntarse es, ¿cuándo se van a necesitar los ahorros? Además, se tiene que pensar qué perfil de inversionista vas a tener. Si uno más agresivo, donde la ganancia va a ser mayor, aunque también aumente el riesgo, o también te puedes inclinar por uno más conservador, en el cual se obtiene menos ganancias pero el riesgo es notablemente menor, invirtiendo en al menos 3 activos, distribuyéndolos para minimizar el riesgo. Y también es muy importante no invertir sin antes haber estudiado los mercados en profundidad. Bueno, un plazo fijo consiste en la entrega de una cantidad de dinero a una entidad bancaria durante un determinado tiempo. Transcurrido ese plazo, la entidad devuelve el dinero junto con los intereses pactados anteriormente. El rendimiento de los depósitos a 30 días apenas sí supera la inflación y tomando como inversión solo un mes, hace 5 meses que pagan por debajo del avance de la inflación. Plazo fijo UVA. Básicamente es una especie de plazo fijo que se ajusta por unidad de valor adquisitivo, es decir, por la inflación. Estos plazos fijos pagan una tasa de interés más la inflación, o sea, estás cubierto 100% por la inflación y además pagan una tasa de interés extra. Este tipo de inversión es excelente para personas con poco conocimiento, además que es bastante segura. Algunas de sus desventajas es que la tasa de interés es medida por el INDEC, que durante los últimos años no generó mucha confianza por la veracidad de sus datos. Otra de las desventajas es que si se genera un pánico bancario o un llamado corralito, la plata va a quedar en el banco y no la vas a poder sacar. Están las acciones, que es una opción interesante en estos tiempos de pandemia, ya que su valor está por los pisos. Es un tipo de inversión con rentabilidad variable, por lo que no tenemos garantizada una rentabilidad. Recordemos que las acciones son la parte en la que se divide el capital social de una empresa. Esto nos permite tener básicamente dos formas de obtener una ganancia: por la compra-venta de las acciones y por los dividendos, que los dividendos son la distribución de las ganancias que hace una empresa a través de sus accionistas. Se puede invertir de forma local o en empresas extranjeras, pero en inversiones de poco dinero lo más recomendable son las acciones locales, porque las acciones extranjeras conllevan muchos impuestos. En caso de un corralito, este no va a ser un problema, ya que tenemos nuestra plata en acciones de una empresa, aunque el mayor riesgo es que esta empresa quiebre y su precio de acciones se desplome. También están los fondos comunes de inversión, que son un conjunto de activos administrado por un grupo de profesionales, el cual tienen los mismos objetivos de rentabilidad y de riesgo respecto a las inversiones que realizan. ¿Qué quiero decir con esto?
Nosotros ponemos nuestra plata y profesionales de inversión compran acciones en otras empresas y dependiendo de nuestro perfil como inversor. Y los bancos, que son los que dirigen, se terminan llevando una comisión de esta ganancia. ¿Qué son los CDRs? Los CDRs son certificados de depósito argentino. Esto significa que son activos que cotizan en el mercado local y representan acciones de empresas del exterior. O sea, cuando son inversiones, que cuando vos invertís lo pagás en pesos, pero están cotizados en dólares en empresas del exterior. Una de las ventajas de invertir en estos CDRs es que te protege ante la suba del dólar y te protege de las restricciones financieras más conocidas como corralito financiero. Ahora voy a hablar del dólar. Lamentablemente, con las restricciones actuales por el tema de la pandemia mundial, es muy difícil tenerlos en billetes. En el banco nada más se pueden comprar de a 200 del llamado solidario, que sería el precio del dólar oficial más un 30%, y esto lo hace mucho más difícil para el tema de ahorrar en dólares. La otra forma de conseguirlos es pagando en cuevas financieras al precio del dólar blue, pero es una forma ilegal y por lo tanto muy peligrosa. Por otro lado, las criptomonedas, que hoy por hoy no se encuentran protegidas muy poco, solo algunas con un respaldo físico, y otras el respaldo lo da la oferta y la demanda y la aceptación que tengan como método de pago en algunos lugares físicos. Las criptomonedas son una opción sencilla para proteger tus ahorros ante algún problema tanto local como internacional. Hay tres tipos de criptomonedas. La primera es la stablecoin, que no varía por la oferta y la demanda porque está atada a un activo en particular. Por ejemplo, el criptodólar es una forma excelente para poder comprar dólares. Después existe el criptocrédito, que es una moneda estable que nada más por tenerla en nuestra posesión, la red de préstamos digitales nos paga un porcentaje en dólares por día. Estas son formas más convencionales o más conocidas, pero también existen otras formas para poder pasar o invertir tus ahorros y no quedarte con los pesos que tenés en tu posesión. Por ejemplo, podés estoquearte en productos de supermercado o en cualquier otro tipo de productos, y después hay muchas miles de formas más, pero que no son tan conocidas, pero investigando y buscando podés llegar a encontrar la forma para invertir, la forma más adecuada que se adapte a tu economía.